Bueno, muchachos, los temas que vamos a ver ahora son los temas de factorización. La factorización es el proceso inverso a la multiplicación, por medio del cual una expresión algebraica racional entera es presentada como un producto de dos o más factores. Vamos a analizar nuestro enunciado, ¿no? Dice que es el proceso inverso de la multiplicación. Ya en capítulos anteriores, en el capítulo anterior hemos visto algunos productos notables, o sea, cuando tú multiplicas esto de acá, por ejemplo, lo que obtienes es esto. Eso lo conocemos como producto notable. O sea, tú multiplicas, a ver, tenemos acá un factor y acá tenemos otro factor, que cuando se multiplican, lo que obtenemos de resultado es esto. ¿De acuerdo? Ahora que queremos hacer el proceso inverso. Entonces, antes de empezar esto, es bueno que tengas una visión de todo aquello que tú necesitas. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante es que recuerdes tus productos notables. ¿Por qué? Porque como dice este gráfico de acá, cuando lo que tú tienes acá es un producto notable. ¿De acuerdo? Este producto me genera ese resultado. Pero ahora lo que tenemos que hacer, en cierta medida, es que cuando tenemos el resultado, queremos expresar esto en forma de producto, porque dice, eh, tenemos que presentar como el producto de dos o más factores. Un factor, dos factores. Entonces, ahí está el detalle. ¿De acuerdo? O sea, dentro de las muchas opciones que presenta la factorización, una ventaja que tiene el alumno es el manejo de los productos notables. No en el sentido que le han venido dando hasta ahora, sino en un proceso inverso. ¿De acuerdo? En este sentido, o sea, si uno analiza esto de acá, en este sentido, lo que obtiene es un producto notable. Pero si te das cuenta, si lo hacemos al revés, lo que obtenemos es una factorización. Entonces hay que recordar, acá tienen una pequeña lista de productos notables, los más elementales, ¿no? Que son el binomio al cuadrado, suma y diferencia, ¿no? Entonces tenemos acá, para el caso de la suma, para el caso de la diferencia, el binomio al cubo, para el caso de la suma, para el caso de la diferencia, y tenemos acá las fórmulas. Esto de acá es el desarrollo común, esto de acá es su forma factorizada, forma común, forma factorizada. Acá tenemos algo que es, lo hemos visto, ¿no? El producto de un binomio por su conjugado, ¿de acuerdo? Y me da, es una diferencia cuadrada. Bien, también hemos visto esto acá, que está acá en el ejemplo, ¿de acuerdo? Esto acá es este ejemplo de acá. Y algo que no hemos tocado con cierta profundidad hasta ahora es esto, esta pequeña parte de acá, ¿de acuerdo? Entonces, es importante presentarles esto que nos va a servir para algunos casos de factorización, ¿de acuerdo? Acuérdate, lo que queremos ahora es cualquier expresión algebraica que me den, que esté compuesta por sumas o por restas, yo quiero elaborar un procedimiento que me permita presentar esa misma expresión, pero en forma de productos, en forma de multiplicación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto de acá es, no lo tratamos en el capítulo anterior de productos notables por falta de tiempo. ¿De acuerdo? Pero el producto notable, ¿de acuerdo? Que se puede demostrar de muchas maneras, ¿no? Se puede demostrar utilizando, perdón, utilizando tu propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Y puedes llegar a comprobar que estos son los resultados, ¿ok? Bueno, pero como lo que queremos ahora es obtener productos, o sea, lo que yo deseo es obtener esta forma, ¿de acuerdo? Eh, voy a, en este caso de estas tres expresiones que me están dando, ¿de acuerdo? Voy a tratar de darles esta forma. No vas a pensar
en este sentido. Ahora, lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es tratar de pensar, esto me servía como producto notable, me daba este resultado. Ahora lo que tienes que tener en tu mente es el proceso inverso. Tú tienes eh, esto que es, perdón, vamos a hacerlo más pequeño. Tú tienes esto de acá, a cubo más b al cubo, y vas a pensar, vas a decir, ah, ya, esto tiene que ser a más b por a al cuadrado menos, ¿no?, ab más b al cuadrado. Y en el otro caso, cuando tienes a cubo menos b cubo, esto tiene que ser a menos b, y acá tiene que ser a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces, esto de acá es el producto notable, ¿ok? Esto de acá es como producto notable. Pero esto de acá es lo que tú tienes que pensar en el caso de una factorización. Eh, por ejemplo, tenemos esta expresión de acá y tenemos que ver cuál de las dos me es más conveniente. En este caso, compara esta de acá con cualquiera de estas dos, lógicamente que vas a elegir esta forma. Entonces, pero ese 8, ¿cómo puedo expresarlo con una forma que tenga un cubo? Bueno, es fácil, ¿no? Entonces vas a decir, allá, este 8 se puede expresar como x al cubo menos 2 al cubo. Entonces, cuando uno le ha dado esta forma, bueno, va a comparar, en este caso vamos a compararla con esta expresión de acá, ¿de acuerdo? Y vamos a decir quién está haciendo el papel de A y quién está haciendo el papel de B para reemplazarla por el desarrollo correspondiente, ¿no? Entonces, venimos acá y decimos, bueno, ¿quién está haciendo el papel de A? X. ¿Y quién está haciendo el papel de B? 2. ¿De acuerdo? Ojo, repito, tu fórmula, tienes que darle esta forma. Entonces tú tienes A al cubo menos B al cubo. Eso es lo que tú buscas. ¿Qué cosa es lo que tú tienes? Tienes X al cubo menos 2 al cubo. Entonces tú dices, bueno, si tú comparas esta expresión, dirás, A es como si fuese X y B es como si fuese 2. Entonces, no te olvides, A vale X y B vale 2. Y vas a reemplazar por el equivalente, esta parte de acá. Por el equivalente que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, a ver, esto es A menos B, entre paréntesis, paréntesis, A menos B, paréntesis, A al cuadrado, X al cuadrado, el producto de los dos, pero con signo positivo, más 2 por X, o X por 2, 2x, más el último elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4. Bien. ¿Qué cosa es lo que hemos obtenido? Hemos tenido esta expresión de acá. Y ahora esto está expresado como el producto, ¿de acuerdo?, de dos paréntesis que se están multiplicando. Por lo tanto, ya logramos el objetivo. Esto de acá, esta expresión de acá, ¿se podrá seguir reduciendo más? No, ¿de acuerdo? Y entonces cuando has llegado al límite, dices, bueno, ya terminé mi proceso de factorización y lo que has obtenido es esto. Acá es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, primero darle la forma, ¿de acuerdo? A ver, x al cubo sigue siendo x al cubo, más en este caso, 27, lo escribes como 3 por 3, 9 por 3, 27, esto es 3 elevado al cubo. Bien, esta expresión de acá, ¿con cuál la vas a comparar? ¿Con esta o con esta? Bueno, con la primera, ¿no? Porque es positiva. Bien, entonces empiezas y dices, bueno, según esto es la suma. Entonces dirás, esto es x más 3, paréntesis, y ahora
el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos, ojo, menos el producto de ambos, x por 3, 3x, más, y el último elevado al cuadrado, 3 al cuadrado que es 9, y terminó tu proceso de factorización. ¿Ok? Tenemos un ejemplo, dos ejemplos, un último ejemplo. Vamos a ver esta expresión de acá, igualito, ¿no? Tienes que darle, bueno, no siempre se puede, pero en estos casos están relacionados con los ejemplos que buscamos. Esto de acá, tienes que darle o esta forma de acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo. Empecemos. A ver. Ese 8 puede ser escrito como 2 al cubo. X al cubo, se queda como X al cubo, menos 1, pero 1 es lo mismo que escribas 1 al cubo. Estas dos expresiones, 2 y el X están elevados al cubo, se pueden juntar. 2X elevado al cubo, menos 1, si quieres míralo así, elevado al cubo. Ahora sí, ¿con cuál vas a comparar? Esta expresión que has obtenido acá será con esta de acá o con esta de acá. Con la segunda, por el signo menos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Primero colocas la diferencia. En este caso, ¿quién está haciendo el papel de A? 2x. ¿Quién está haciendo el papel de B? 1. Coloca. Esto será igual. La diferencia. 2x, hay gente que se le complica esto. Lo que tienes que ver es esto, ¿ya? A ver, 2x elevado al cubo menos 1 elevado al cubo, y eso con quién lo vas a comparar. Esto es un proceso mental, con a al cubo menos b al cubo. Entonces, cuando tú comparas, te vas a dar cuenta que 2x es a y el 1 va a ser b. 2x, esto está en tu mente, 2x o a es igual a 2x, ¿ya? A es igual a 2x y b es 1. Pero esto de acá debe de estar solamente en tu mente. Entonces empezamos. ¿Qué dice acá? Es la resta de A y B, ¿no? Entonces será 2x menos 1, paréntesis, y ahora te dice el primero al cuadrado. 2x al cuadrado, esto es 4x al cuadrado. Menos o más, en este caso es más, perdón, ¿qué más? El producto de ambos, 2x por 1, 2x, más el último elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Fin de tu proceso. O sea, ¿qué cosa es lo que tenías y qué cosa es lo que has obtenido? Tenías una resta y lo convertiste en productos. Eso es factorizar. Tenías una suma que se convirtió en productos. Eso es factorizar. Tenías una resta de cubos y eso lo has expresado como un producto. Bueno, señores, eso de ahí es el proceso de factorización. Ahora, cuando tú factorizas, lo que obtienes son productos, como en el caso anterior. ¿De acuerdo? A ver, veamos acá. Tenías esta expresión original. La expresión original es esta. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en esto. ¿Cuántos multiplicandos hay acá? Hay 1 y 2 multiplicandos. ¿Ok? Entonces, regresamos acá. Cuando tú, acá por ejemplo, ¿qué cosa es lo que tienes? Tienes esto, según el ejemplo. Esto es un trinomio. Un trinomio. Ese trinomio, por algún proceso de factorización, se ha convertido en esto de acá, que es el producto de 2. Entonces, cuando te digan este trinomio, ¿cuántos factores tiene? Para tú responder esa pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, esto de acá, ¿cuántos divisores tiene? Este polinomio, que lo podemos llamar p de x, así. Este polinomio, este de acá, ¿cuántos divisores tiene este polinomio? ¿Okay? Este polinomio de acá. ¿Cuántos divisores tiene?
tienes que buscar la relación con algún conocimiento previo tuyo. Por ejemplo, el número 6. Vamos a, esto es algo que tienes que imaginar. Tienes acá el número 6. El número 6 se puede descomponer como 6 por 2 por 1, ¿no? 6 por 2 por 1. El 1 quizá es irrelevante, pero aquí. Entonces, cuando tú divides 6, a ver, ¿cuáles son los divisores del 6? Lo puedes dividir entre 6, lo puedes dividir entre, perdón, acá he cometido un error, acá debe ser 6 es 3 por 2 por 1, ¿no? 3 por 2, 6, ya está, ahora sí. Cuando tú analizas los divisores del 6, puede ser 1, puede decirme que es 2, puede decirme que es 3 o puede decirme que es 6. ¿No recuerdas el tema de divisores? Mira, 6 entre 6 te da 1. 6 entre 3 te da 2. 6 entre 2 te da 3. 6 entre 1 te da 6. Estos números de acá son los divisores de 6. Y cuando tú esta expresión lo divides entre cada uno, como son divisores, el resultado es un número entero. Entonces, de la misma manera, un polinomio, en este caso este polinomio de acá, tiene divisores y esos divisores los vas a encontrar a través de un proceso de factorización. ¿De acuerdo? Y siguiendo el ejemplo anterior, mira, este polinomio se puede escribir de esta manera. Este es un factor, es el segundo factor, tienes un factor, dos factores, todo en sí es un factor y el 1 también es un factor. ¿Ok? Entonces, este polinomio, ¿cuántos factores tiene? Tiene 4 factores. Bien, entonces, cuando te dan un polinomio o una expresión algebraica y te piden cuántos factores tiene, lo que tú vas a hacer, este 1 generalmente no se cuenta, ¿eh? ¿De acuerdo? No se cuenta como, en la respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, ¿okay? Te piden, esto está como sumas y restas. Esto está como, este polinomio está como sumas y restas. Pero quieres factorizarlo, o sea, quieres expresarlo como producto. Entonces, vamos a resolver esto. El proceso que vamos a utilizar ahora es el proceso que ya han visto ustedes, que conocen ligeramente, que se llama el proceso del aspa simple. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar este 6x al cuadrado, se puede descomponer así. 3x por 2x. 3 por 2, 6, x por x, x al cuadrado. Este 3 se puede descomponer como 1 y 3. 3 por 1, 3. Ley de signos. Más por más. Esto es importante. Más por más me da más. Vamos a comparar si nuestra respuesta es correcta. ¿Okay? Multiplicamos en aspa. 2x por 1, esto es 2x. 3 por 3, esto de acá es 9x. Si tú sumas, obtienes 11x positivo. Si es que se logra el objetivo de que este 11x sea el término medio de acá, entonces ese tanteo que tú has realizado es correcto. Luego de eso, vas a tomar linealmente cada uno de estos acá, que se van a convertir en los factores. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes? Tienes que este polinomio p de x se puede expresar como 3x más 1 por 2x más 3.
has logrado una factorización. ¿Por qué método? Por el método del aspa. Bien, acá tenemos otro ejemplo más. El alumno tiene que ser inteligente. Por ejemplo, este polinomio q de x, si yo me doy cuenta que todos son divisibles entre 2, bueno, lo primero que haces es, vas a sacarle mitad a todo, o sea, factorizar el número 2 como factor común. Vas a tener acá 5x al cuadrado menos 8x más 3. Le sacamos mitad a todo, acá está la mitad, está fuera. Y esto que está entre paréntesis es susceptible de ser factorizado, veamos, a ver. 5x por x. Y este 3 puede ser así, 3 por 1. Signos, le coloco más, más. Empecemos la comprobación. 5, acá hay un 1, ¿no? 5 por 1 es 5, x por x, x al cuadrado, y acá más por más, da más, 3 por 1, 3. Esto que estoy haciendo, la comprobación con el tiempo tienes que hacerlo mentalmente, ¿no? Vas a comprobar en este sentido. A ver, en este sentido me queda 3 por x, que es 3x, y acá 5 por 1, 5, en positivo también, 5x, y sumas. Entonces, acá también se sumaba. 5 y 3 son 8. 8. Pregunta, ¿has obtenido el término central? No, porque tenías más, acá tienes más y acá tienes menos. Entonces, como no has obtenido, tienes que hacerle una pequeña revisión. El problema está en los signos. ¿Ok? Vamos a cambiarle los signos. Ya que sabemos que el número está bien, pero los signos fallan, vamos a probar acá poniéndole, y voy a colocar con rojo, menos y menos. Si tú realizas todo el proceso de comprobación, dirás, a ver, 5x por x, 5x al cuadrado. Ojo acá. Siempre se hace menos por menos, te da más. Y eso está bien. Sigo, 3 por 1, 3. Si ahora haces esto de acá, te sigue 3x negativo, acá te queda 5x negativo y el resultado es menos 8. Pregunta, ¿este menos 8 es igual que este menos 8 de acá? Sí. Entonces, tu proceso de tanteo es correcto y vas a decir que, para el tamaño, el proceso, a ver, q de x es igual a este 2 y este paréntesis se puede convertir, ya sabes, tomas esto linealmente, ¿ok? Cada uno va a ser un factor. Entonces vas a tener 5x menos 3 por x menos 1. Tenías unas sumas y restas y se han convertido en productos. ¿Cuántos factores tiene? ¿Cuántos factores tiene? Bueno, este tiene 3 factores, este tiene 2 factores y ya lograste tu proceso de factorización. Descomponer un polinomio en sus factores primos. Ese es el objetivo de esta pequeña parte. Para esto, siempre es bueno que el alumno relacione estos conceptos con conceptos que sean básicos y elementales. Vamos a analizar ahora el número 12. Si me dicen a mí que descomponga el número 12 se puede descomponer como 6 por 2, podría ser 3 por 4, pero si a mí me dicen, no, descomponga el número 12 en sus factores primos, entonces tengo que encontrar una serie de números, ¿de acuerdo?, que multiplicados me den el número 12. Pero estos números de acá tienen que ser números primos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar acá, esta parte de acá podría ser la de abajo también. El 2 yo sé que es un número primo. El 6 puede ser expresado como 3 por 2.
no solamente el número 6. ¿De acuerdo? Repito, el 6 puede ser expresado como 3 por 2. El 3 es un número primo y el 2 es un número primo. Por lo tanto, yo podría decir que el número 12 puede ser escrito como 3 por 2 por 2. Pero 2 por 2 es 2 elevado al cuadrado. Entonces, ya tengo 2 al cuadrado 4, 3 por 4, 12. Esta es la forma en que uno tiene que pensar en analogía con lo que vamos a ver. El número 12 ha sido descompuesto en sus factores primos. ¿Por qué no colocamos el número 1? Pregunto, ¿el número 1 es un número primo? ¿Cuál es la definición de un número primo? Por ejemplo, la definición del número primo es que un número será primo si solamente tiene dos divisores, el mismo número y el 1. Entonces, el 2 puede ser dividido entre 2 y el 2 puede ser dividido entre 1. ¿No? Me queda 1, me queda 2. Pero el 1, ¿cuántos divisores tiene? Solamente tiene un divisor, que es el 1. Entonces, no cumple con la definición de número primo. Los números primos solo tienen dos divisores, el 1 y sí mismo. ¿El 12 podrá ser número primo? No, porque el 12 se puede dividir entre 6, se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2, demasiado. Entonces, este de acá con toda seguridad no. Pero acá sí está descompuesto en sus factores primos, 12, 3 y 2. Entonces, cuando yo tenga acá un polinomio, p de x, voy a factorizar para obtener productos. Y me voy a quedar con las bases y voy a decir que esas bases son los factores primos que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. Por ejemplo, este polinomio p de x, si yo este 4 lo miro, lo puedo mirar, perdón, vamos a borrar esto, ¿okay? Este 4 lo puedo mirar como si fuese un 2 elevado al cuadrado. Entonces el p de x me quedaría así, ¿no? P de x es igual a x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Pero ¿por qué busco esa forma? Porque en mi mente está el siguiente, el siguiente resultado que es notable, ¿no? Que es a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Tengo una diferencia y acá tengo productos. O sea, esto es la parte, esto, si yo tuviese esto es lo que ya está factorizado. Entonces acá hago mi analogía, quién es A, quién es B, y voy a tener así, ¿no? Que P de X puede ser escrito como, a ver, la suma X más 2 por la diferencia, X menos 2. Esto ya está factorizado. ¿Quiénes son sus factores primos? Esto de acá es un factor primo y esto de acá viene a ser otro factor primo. ¿Cuántos factores primos tiene? 2. El siguiente. Pareciera que es un poquito más difícil, pero no, porque estamos trabajando en el campo de los números reales. Ojo, en el campo de los números reales. Ahí nada más. Entonces, ahora tenemos este 3, yo lo puedo ver, ese 3 yo lo puedo ver como si fuese una raíz de 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, se puede escribir así, p de x es igual a x al cuadrado menos la raíz de 3 elevado al cuadrado. Y tiene la misma forma que el caso anterior y se puede factorizar de la misma manera. Entonces voy a tener x más raíz de 3 por x menos raíz de 3. Y ya está factorizado. ¿Y cuántos factores tiene? Bueno, tiene dos factores. Dos factores.
este ejemplo de acá. ¿Cuáles son los factores primos de este polinomio? En principio, ¿quién es la variable? La variable es x. Eso me va a permitir ubicar cuántos factores. Entonces, primero, un factor no es el 19, porque esto no es un número, esto no contiene la variable. Este sí es un factor, ¿ok? Entonces, acá voy a tener que x es un factor. El segundo factor no es todo esto de acá, sino solamente la base, eso de ahí, ¿ok? Será x más 1. Y el tercer factor que yo puedo ver ahí es 2x menos 1. Por el mismo motivo, 2x menos 1. ¿Cuántos factores tiene este polinomio? 1, 2, 3. Podría ser que en alguna pregunta nos dijesen hallar la suma de factores, ¿no? Entonces, supongamos que en una pregunta nos dicen, ya está factorizada y me dicen hallar la suma de los factores primos, ¿no? Hallar la suma de los factores primos. Entonces, tendrías que sumar estos tres de acá, que sería x más 2x, sería 4x, 1 menos 1, bueno, se cancela. Y este sería el resultado. Si esta fuese la pregunta. Muy bien. ¿Cuántos métodos de factorización existen? Bueno, no solamente tenemos que aprendernos las propiedades de las identidades, diciendo o hablando correctamente acerca de los productos notables, porque ese viene a ser solamente un caso. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar es el factor común, que consiste en encontrar un factor presente en todos los términos. A ver, encontrar un factor consiste en encontrar un factor que esté presente en todos los términos del polinomio. Cuando tú analizas este polinomio, ¿qué ves o qué factor encuentras que se encuentra presente? Bueno, todos tienen x y todos no. A ver, veamos. Siendo exacto, ¿de acuerdo? Todos tienen x. Muy bien. Y todos tienen y. Si todos tienen x y todos tienen y y se están multiplicando, entonces tú podrás escribir esto de la siguiente manera. P de x, y. Esto me indica quiénes son las variables de x y y. Si todos tienen x y todos tienen y, vas a escribir x por y. Acá, a un exponente y a un exponente y colocas paréntesis. ¿Qué exponente vas a colocar? Por ejemplo, acá tengo x al cuadrado, x a la 1, x a la 1. ¿Quién es el menor exponente? Bueno, es 1, entonces será x a la 1. Y y. ¿Quién tiene el menor exponente? Y a la 1. Entonces x por y a la 1. ¿Ok? Colocas un paréntesis y mentalmente vas a empezar a resolver divisiones. Esto entre esto. ¿Ok? Luego dirás esto entre esto. Y luego finalmente esto entre esto de acá. Si lo hace mentalmente, a ver, vamos a ver, ¿ya? X al cuadrado por y entre xy. ¿Quién se va? Se va a la y, se va a la y. Acá tienes x por x. Un x se va con el x de abajo y solamente te queda un x. Ese es el único sobreviviente, entonces acá tiene que ir x. Si acá dice más, colocarás más. Ahora, divide mentalmente esto entre esto. Las x se van y solamente va a sobrevivir una y, colocarás entonces y. Si acá dice más, colocarás más y acá tienes x por y entre x por y eso es 1. ¿Se podrá factorizar más? No. ¿Cuántos factores primos has encontrado?
¿Cuántos factores primos has encontrado? 1, 2 y 3. 3 factores primos. ¿Ok? Otro acá. Si piensas de la manera análoga, perdón, a ver, acá tenemos Q de A, B, me indica quiénes son las variables. ¿Qué tienen en común? Todos tienen A y B. Tú colocas A, pero ¿quién es el menor exponente de la A al cuadrado? Y después multiplicado por B. ¿Quién es el menor exponente de B? Es B al cubo. Y luego empieza tu proceso de factorización. Entonces, por ejemplo, pero eso lo tienes que hacer mental, ¿no? O sea, tienes A al cubo por B al cubo entre A al cuadrado por B al cubo. Se van, acá restas 3 menos 2, 1 y se va a quedar solamente A. ¿Okay? Acá solamente queda A, entonces escribes acá A. Más, ahora trata de hacer lo mismo esto entre esto de acá. ¿Cuánto sale? El A cuadrado se va, 4 menos 3, 1, me quedará B, ¿ok? B, más, colocarás acá más, y ahora divides finalmente esto de acá entre esto de acá. ¿Cuánto queda? Te queda, a ver, el 4 no se puede ir, el 4 sobrevive, el A cuadrado sí se puede ir, B al cubo se va también, y te queda más 4. ¿Sí? ¿Quiénes son los factores primos? Los factores primos son A, B y A más B más 4. ¿Ok? Segundo método. El segundo método es relativamente una combinación del método anterior y con un poco de agudeza mental que tiene que tener el alumno para identificar algunos. Por ejemplo, miren algunos términos. Estos de acá me parecen curiosos y estos de acá también parecen curiosos y están unidos por un más, ¿no? Entonces acá digo, a ver, P, M, N. Acá puedo factorizar 3M. 3M. Acá me queda 3M cuadrado, se va el 3, me queda solamente un M, más divides esto de acá y te queda M. Más, acá se puede factorizar el 2, que tienes esto entre estos, se queda el M, más solamente se queda el N. Pero te fijas ahora, ¿qué ha ocurrido? Que tienes un sumando y tienes otro sumando. Y estos dos sumandos tienen algo que es común a ambos, que es esta partecita. Y otra vez vas a factorizar eso. Vas a poner paréntesis, m más n. Y ahora, vamos a borrar esto. Y ahora lo que tienes que hacer es lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores. O sea, todo esto de acá lo vas a dividir entre esto de acá. Se va esto y ¿quién te queda? Te queda el 3n solamente. Entonces, para terminar, esto es lo que se va a factorizar, paréntesis, todo esto de acá, todo esto de acá, entre esto de acá, estos dos se cancelan y va a quedar 3m más, de la misma manera, ¿ok? Todo esto de acá, entre esto de acá, se van, ¿y quién se queda? Se queda el 2, 2, y ya está, se factoriza. Era lo que tú estabas esperando, ¿ok? ¿Se parece al método anterior? Sí, se parece al método anterior, pero no es tanto así porque, por ejemplo, en este caso de acá, todos los términos no tienen X, todos los términos no tienen W y todos no tienen Z. Pero lo que sí yo puedo ver es que estos dos tienen X, estos dos tienen W y estos dos últimos tienen Z, así que voy a hacerlo por partes. Voy a decir Q, A, punto, coma B, punto, coma X, punto, coma W, punto, coma Z. Esto
esto es igual. Acá, ¿qué se puede factorizar? En esta parte de rojo se factoriza el x, me queda a más b, más, acá, ¿qué se puede factorizar? El w. ¿Y qué me queda? A más b. Más, y acá, ¿qué se puede factorizar? Z. ¿Y qué me queda? Me queda a más b. Bueno, ¿cuántos sumandos hay hasta este momento? 1, 2, 3. ¿Qué tienen en común? Todos tienen A más B. Bueno, entonces esto será igual, paréntesis, A más B, que es lo que se está factorizando. Colocas un paréntesis, esto entre esto, me queda X. Todo esto entre esto, me queda W. Más todo esto entre esto, me queda Z. Muy bien. Tercer método. El tercer método es el que ya hemos visto en algunos casos y se refiere a que tienes que utilizar de una manera un poco inteligente los productos notables eh, que ya te has aprendido en las clases anteriores. Entonces, acá es básicamente manejo de productos notables. ¿Qué producto notable podrá tener esto de acá? ¿Verdad? Entonces, vamos a escribirlo de una manera que puedas ubicarte. P, X, Y es igual. Acá esto se puede escribir así. X más Y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Menos, acá también, esto se puede escribir como X menos Y al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Si lo escribes de esta manera, entonces puedes utilizar esto. A al cuadrado menos B al cuadrado, esto es igual a A más B, por A menos B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenés. Tienes que tener en mente. La suma por la diferencia. Entonces tenemos acá P, X, Y es igual a la suma X más Y elevado al cuadrado más X menos Y elevado al cuadrado, la suma por la diferencia. La diferencia será X más Y al cuadrado menos X menos Y elevado al cuadrado. Y eso de ahí se parece bastante a algunos problemas que hemos resuelto con anterioridad y que yo les decía que se referían a una identidad que es poco usada que se llama las equivalencias de Legendre. ¿De acuerdo? Acá lo que vamos a ver. ¿Es necesario que tú tengas que desarrollar todo esto? Tal vez en un principio sí, pero en este caso lo que voy a hacer yo es avanzar un poco más rápido. Yo sé que de esta expresión de acá sale un a cuadrado positivo y un y cuadrado positivo. Y acá también voy a obtener un a cuadrado positivo y un y cuadrado positivo. ¿Ok? Acá el signo, ¿de acuerdo?, es positivo y acá es menos. Les dije en este caso que los cuadrados siempre eran positivos, pero el que cambia de signo es el doble producto. En este caso, un doble producto positivo sumado con un doble producto negativo, lo que vas a obtener en el camino va a ser así. 2xy positivo más menos 2xy. Que en los hechos, esto se cancela. Entonces solamente van a sobrevivir los cuadrados. Como tenemos x al cuadrado y un x al cuadrado será 2x al cuadrado. Más acá me quedará un y al cuadrado y acá me queda un y al cuadrado, 2y al cuadrado. Se puede factorizar todavía. Pero a ver, hasta ahora lo que obtenemos es esto. ¿Ok? Acá viene a ser el otro caso de la equivalencia Legendre. A ver, tengo un, miren cómo voy a pensar, de acá sale un x al cuadrado menos un x al cuadrado, se va a un cuadrado. Y al cuadrado menos un y al cuadrado, se va a los y al cuadrado.
pero acá tengo un doble producto positivo menos un doble producto negativo. Y lo que está ocurriendo acá es 2xy positivo menos 2xy. Este doble menos se hace más, ¿ok? Y va a solucionarse rápidamente. Esto tiene que quedar, lo comprueban ustedes, 4xy. Bien, ya está expresado. No, todavía no está expresado. No está totalmente factorizado, porque acá se puede factorizar el 2. ¿Ok? 2. Pero este 2 se va a multiplicar con este 4. Me va a quedar 4 por 2, 8. XY. Y esta parte acá, x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora está totalmente factorizado. El siguiente caso, también aplicando los productos notables, a ver, ¿qué cosa va a ser Q, A punto y coma B? Esto es igual a, voy a ordenar, además de acá yo tengo lo siguiente, con un poco de práctica ustedes también se darán cuenta, esto es 2B elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? 2B elevado al cuadrado. Si yo ordeno esto de acá voy a tener lo siguiente, A al cuadrado más 4 veces AB más, perdón, menos, allá, no, acá está tapando, esto es más 2b elevado al cuadrado, y el que no he tocado hasta ahora es este menos 4. ¿Ya? Entonces acá tengo menos 4. Sigo factorizando, a ver, esto, ¿a qué se parece? Se parece al cuadrado más el doble producto del primero, por el segundo, que tendría que ser 2b más 2b elevado al cuadrado menos 4. Esto de acá es esto de acá. Pero esto de acá es un producto notable, ¿no? Ya se dieron cuenta muchos, esto es a más 2b elevado al cuadrado menos 4. Pero el 4 también puede ser visto como 2 al cuadrado. Voy a tener menos 2, para que lo veas mejor, al cuadrado. Otra diferencia de cuadrados, y esto será la suma. A más 2b más 2 por la diferencia. A más 2b menos 2. Totalmente factorizado. El siguiente caso. Estamos ahora en el cuarto caso y el último de los más utilizados, porque existen muchos procesos de factorización y el tiempo de repente nos va a dar para ver un caso más. Pero por lo menos en este video vamos a terminar con este tipo de factorización. ¿De acuerdo? En el aspa simple. Ya he trabajado, entonces, con esto de acá en algunos ejemplos de la primera parte de este libro. Cualquier cosa que tenga esta forma, es muy probable que puedas utilizar el aspa simple para poder factorizar. ¿De acuerdo? A ver, en este caso, estos casos que son, si mal no recuerdo, los mismos que hemos visto, ya tú deberías tratar esto con más rapidez, ¿no? Esto puede ser, a ver, vamos a trabajar. Esto acá es 3x por 2x. Acá voy a poner 1. Esto es un proceso de tanteo. Y acá 3. Voy a colocar, como quiero el signo más, voy a colocar más y más. 3 por 2, 6. X por x, x al cuadrado, para que ustedes vean lo que siempre hago. 3 por 2, 6. X por x, x al cuadrado. Más por más 3 por 1, 3. Ahora tengo que verificar si es que ese tanteo es correcto. Multiplico así y obtengo 2x. Multiplico así y obtengo 9x. Sumo y me queda 11x. Eso significa que mi proceso de tanteo es correcto. Ahora, cada factor va a ser este de acá. ¿Okay? Y termina mi proceso de factorización. P de x será igual a 3x más 1 por
2x más 3. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, estamos repasando. Acá también q de x, ¿se acuerdan cómo era esto de acá? Este q de x se puede factorizar un 2. Voy a tener acá un 5x al cuadrado menos 8x más 3. Y esto es lo que voy a tratar de factorizar. Entonces, el 5x solamente tiene una posibilidad, que sea así, 5x por x. 5x por x, 5x al cuadrado. Y acá voy a colocar 3, no, me conviene más. Acá 3 y acá 1. Pero como quiero que salga negativo, acá tengo que colocar menos y menos. Empiezo. A ver, proceso de comprobación. Primero, a ver, 5x por x, 5x al cuadrado. Menos por menos, más 3 por 1, 3. Comprobación final. Acá voy a tener menos 3x y acá voy a tener menos 5x. Si tú sumas, me queda menos 8x, significa que estos son los factores que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces voy a tener que x o q de x es igual a 2 por 5x menos 3 por x menos 1 y ya está factorizado mi polinomio. Siguiente, a ver. Acá parece que hay un pequeño error que vamos a corregir. Acá debería ser 2ax. Vamos a ver si esta suposición es correcta. Cuando yo empiezo mi proceso de factorización, voy a poner acá, a ver, x y x. X por x, x al cuadrado. Este al cuadrado, menos b cuadrado, acuérdate que viene de un producto que es de a más b por a menos b. Entonces, estos son los términos que tú vas a utilizar. Entonces, yo digo acá, ¿no? A ver, acá coloco a más b y acá coloco a menos b. Vamos a ver, ¿qué cosa es lo que he hecho hasta ahora? X por x, x al cuadrado. A más b por a menos b, a cuadrado, menos b cuadrado. Esto acá, pues, el producto de estos dos me queda esto acá. Ahora viene la comprobación en este sentido. A ver, x, que multiplica a más b, y ahora en el otro, x, que multiplica a a menos b. Entonces tengo que sumar, pero tienen esto en común, x. ¿Y qué cosa es lo que va a quedar? Va a quedar que esto tiene que ser a más b, factorizando también, más a menos b. Y el que desaparece acá es el b, más b menos b se va y me queda 2a. Resultado, tengo acá x por 2a. Y acá me quedaría ordenando 2xa, que es lo que necesito. Entonces hay que hacer esta corrección. Y si esa corrección se realiza, entonces, ¿cómo será mi factorización? Bueno, esto lo voy a borrar por acá. Ya la comprobación también la borro. Cada uno, acuérdate, esto va a ser un factor y esto de acá va a ser el otro factor. Entonces, mi polinomio factorizado r de x será así. X, esto es signo más a más b por x más a menos b. Bueno, seguir. Fin del proceso de factorización. Bueno, hasta acá la primera parte de la clase. En la próxima clase, el próximo video, vamos a profundizar en estos 4 métodos de factorización que tenemos. Muchas gracias.